¿Qué tal amigos de Contracara? Programa que se transmite por UPC TV. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Mira, ¿sabes qué? Preocupado. Bueno, todas las semanas ando preocupado y la política es la causante justamente de estas preocupaciones y estrés. Bueno, van a interpelar ya a Aníbal Torres, ¿no? Sí, 12 de mayo, próximo jueves 12 de mayo ya está definido y lo han, digamos, la interpelación fue aceptada por 73 votos a favor, con lo cual pues tendremos otra jornada maratónica de aquellas. Pero tú Sí. mencionabas el principio del programa, estabas preocupado, ¿no? Por la situación política. Y yo me has hecho recordar cómo estábamos preocupados hace 2 años. Y estábamos preocupados por la pandemia, Manuel. Sí, por la Pandemia que, pandemia, pero ¿no? al menos, bueno, era la pandemia. Y ahora, Claro, mira, no solamente es él, también el ministro del Interior va por esos caminos. así es. Y además hay otro tema que también es sumamente preocupante, que es el manejo de la vacunación por parte Oh, del Ministerio de Salud. Ahora se hablan de vacunas vencidas, de una exacto. falta de visión en la campaña de vacunación. Es decir, como resultado, estamos experimentando un caos y esto no Así es. tiene nada que ver con la ideología, tiene No, que no. ver con la ausencia de eficiencia. Y de gestión, de lo que tanto tú y yo hemos hablado, la falta de gestión, pero no solamente la vacunación, que sin duda es un campo muy sensible ahora mismo, porque claro, parece que ya la pandemia acabó, no ha acabado, no ha acabado. Es verdad que los contagios son ya mucho menores, las muertes también, es verdad que desde el 1 de mayo el uso de la mascarilla es facultativa en algunas regiones del país, entre esas regiones Lima metropolitana, pero eso no significa que la pandemia haya acabado, Manuel, y por lo tanto eso significa que la vacunación debe seguir a un ritmo pues adecuado, cosa que no está ocurriendo. Ahora, ojo, no solamente esto impacta al primer ministro, al ministro del Interior, me refiero a lo que es la crisis política. En primer lugar, el presidente de la República, que lo han acusado de manera muy seria, ¿no? Esta persona, Karelin López, Sí, y que se ha presentado además este fin de semana en un programa dominical. así es. Y uno dice, pues bueno, ¿en qué contexto político estamos realmente? O sea, ¿quiénes nos están dirigiendo? Bueno, ¿Y Kareblin hacia López dónde? lo había adelantado y lo confirmó en el Congreso también, ¿no? Y señaló al presidente de la República como cabeza de una organización criminal, ni más ni menos, ¿no es cierto? Es verdad que esto es un testimonio que la justicia tendrá que investigar, pero claro, estamos hablando de una persona que es candidata a ser colaboradora eficaz y sabemos que para eso tiene que dar información, pues, comprobable, porque si no, la justicia Claro. no va a acompañarla en ese sentido, ¿no? Pero todo esto, pues, sin duda alguna, agrava todavía más la situación. Hay crisis social, por supuesto, siguen los problemas sociales en diferentes zonas de nuestro país, y esto no para nada calma y aparentemente el único objetivo ahora mismo de este gobierno es seguir empujando lo de la constituyente, ¿no? Cosa que no convence ni siquiera a una mínima parte de la población. Sí, y algo que es importante también que hay que observar, que este tipo de crisis usualmente se presentan en muchos gobiernos que a la mitad de la gestión. Así Este es, asunto de así es, Karenín López no es de ahora, viene del año pasado, así viene a es, así pocos es. meses de que él haya asumido como presidente. Eso es lo preocupante. Si está ocurriendo este tipo de situaciones, casi ahora, al año de su gestión, imagínate, en fin, no quiero imaginarme lo que pueda venir después. Veremos qué ocurre. Por lo demás, Manuel, tenemos a una ciudad de Lima que ya no tiene su alcalde elegido, ¿no es cierto? Jorge Muñoz ha sido vacado por el Jurado Nacional de Elecciones por un tema administrativo. Veremos cómo avanza la municipalidad, la alcaldía de Lima en los próximos meses, ¿no? Año Pero electoral, ¿ah? año Municipal. electoral, efectivamente, año electoral, año electoral. Y por otro lado, Manuel, tenemos un programa creo que muy interesante. Vamos a hablar de todo lo que hemos ya mencionado acerca de nuestro país con Katy Segarra. Ella es politóloga de la Universidad Católica del Perú.
y además tiene una maestría en ciencias políticas, pero eso vamos a hablar con ella primero sobre eso, y en Así va el mundo más adelante, Francesco Tucci va a volver a tocar el tema de Francia, que aunque ya tiene un presidente electo, como Emmanuel Macron, pero se le vienen unas semanas y meses importantes. Sí, porque hay elecciones legislativas el Así es. 12 y el 19 de junio. Así es. Y hay un actor ahí importante, ¿no? En la izquierda francesa, que es Jean-Luc Mélenchon. Así es. Así es, y vamos a hablar de eso antes de dar paso luego al bloque pues, de Francesco Tucci, Así va el mundo. Así que, Manuel, te propongo que vayamos ya con la entrevista a Katy Segarra. Perfecto, vamos con la entrevista. ¿Qué tal, amigos? Retornamos acá con Contracara y ahora tenemos la presencia de Katy Segarra, es politóloga de la Universidad Católica. Con ella vamos a conversar acerca de la institucionalidad. ¿Qué pasa con nuestra institucionalidad política, sobre todo, en estos tiempos tan turbulentos? ¿Qué tal, Katy? Bienvenida a Contracara de UPC TV. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes, bienvenida. Katy, a la luz de la diversidad de eventos desafortunados que viene exhibiendo el actual gobierno de Pedro Castillo, ¿cómo tú vinculas esto con el respeto de la institucionalidad si desde el principio de esta gestión lo que hemos podido advertir por el comportamiento incluso del presidente es que como que si no le interesara mucho ese aspecto, ¿no? La Casa Zarratea, por ejemplo, ¿no? Es un caso emblemático en el que al principio pretendió despachar desde allí cuando eso no era lo que correspondía, sino hay una casa de gobierno, y así, otro tipo de señales que nos invitan a pensar que en esta gestión no tienen muy en claro ni siquiera los protocolos que están vinculados a fortalecer pues, la institucionalidad. Y bueno, a ver, en primer lugar creo que es importante, incluso solamente de manera muy amigable y recortada, entender qué es la institucionalidad. Y podemos entenderla como el respeto a las reglas de juego. Las reglas de juego tanto formales como informales, pero de alguna manera que las cuales te dan cierta capacidad de prever cómo es que los actores pueden ir comportándose. Como tú bien señalas, bueno, pues dentro de los reglamentos se encuentra de que las reuniones que debe tener el presidente de la República tendrían que ser dentro de su despacho y que para entrar al despacho se tiene que pasar unos ciertos procedimientos para transparentar con quiénes se reúne, en este caso, el mandatario. Sin embargo, esto no se da. Pero lamentablemente este no es el único irrespeto que se tiene hacia las instituciones por parte del presidente de la República. ¿Y por qué es importante que el presidente respete pues, las reglas de juego? Porque es nuestro máximo representante. Si es que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes observamos de que en general el irrespetar las reglas de juego no representa algún tipo de castigo, las reglas van perdiendo sentido, ¿no? Entonces vamos sintiendo como ciudadanos que, poniéndonos en un caso mucho menos grave, como reunirnos con altos mandatarios, podríamos entender de que las reglas realmente no tienen una importancia de vida y con ello podríamos saltarnos ya. Y es en ese sentido la importancia de que el presidente, pero no únicamente, sino claramente todas las personas que sean representadas en el Estado, especialmente mediante voto popular, pues que representen un respeto hacia las reglas de juego. Katy, acerca de esto, quería hacerte la siguiente pregunta como analista que eres, y es acerca de la estrategia o las aparentes estrategias que tiene este gobierno. Desde hace ya varias semanas, de hecho, desde que Aníbal Torres fue nombrado primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, hemos visto una constante confrontación entre el primer ministro y diferentes actores políticos. Y ahora sabemos que finalmente Aníbal Torres va a ser interpelado por el Congreso el próximo 12 de mayo. Eso es parte de la estrategia del gobierno. El gobierno le interesa que el Congreso entre al terreno de la batalla e interpelar al primer ministro para mantener un enfrentamiento entre ambos poderes. Lo que sucede es que a lo largo de este corto gobierno lo que hemos visto continuamente es la improvisación. Y además una serie de cambios dentro incluso de lo que podemos determinar como el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Es que es el que encabeza el Consejo de Ministros.
Y en ese sentido, al tener una gran cantidad de improvisaciones, es difícil determinar si es que este gobierno tiene realmente una estrategia casi maquiavélica. Es complicado señalarlo, ¿no? Por las torpezas continuas que genera este gobierno. ¿Es demasiado sofisticado para este gobierno? Me da la impresión que lo es. Es decir, me parece que este gobierno genera tal cantidad de actividades pues, erróneas y metidas de pata que es complicado señalar que tiene una estrategia como muy sofisticada, como por ejemplo tener un conflicto con el Congreso. Debido además, porque la cantidad de problemas o temas en agenda cambia continuamente, ¿no? Ahora vemos que, por ejemplo, se ha puesto en agenda lo de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, hace algunos meses anteriores, pues, en su tiempo, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, había señalado de que esto no era un tema en agenda, ¿no? Continuamente vemos que diferentes personas que se reúnen con el presidente salen de una manera más tranquila y pareciese que el presidente pues da o informa a cada persona o a cada político a partir de sus propios intereses y realmente no clarifica si es que tuviese o no una estrategia política. Sin embargo, esto no niega bajo ninguna circunstancia que la posibilidad de generar un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo no sea parte de una posible acción, ¿no? Es decir, puede ponerse dentro de la mesa el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque además hemos visto en el pasado de que esto puede generar réditos para el Ejecutivo, ¿no? Es decir, el Congreso, ser una institución tan impopular, ante un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues la ciudadanía prefiere, a pesar de tener un gobierno impopular, pues gana en impopularidad pues la institución del Congreso. Ahora, Katy, ¿tú cómo evalúas una situación muy puntual, que es la del descenso de nuestros representantes políticos en el Ejecutivo? Lo que podemos ver en el transcurrir del tiempo, de las décadas, es que en lugar de mejorar, de tener un perfil mucho más calificado, más solvente, más honesto, lo que vemos ahora en el caso de esta gestión son niveles paupérrimos a todo nivel, pero a todo nivel. No solamente es un asunto de sospechas de corrupción, sino también tenemos un tema de incompetencia generalizada. Un claro ejemplo es cómo se está manejando en este mismo momento la vacunación en nuestro país, cuando no era un problema, cuando se estaba gestionando de manera adecuada desde la gestión de Sagasti, incluso en esta misma gestión se estaba manejando bien y al mejor ministro que tenía lo sacan, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está pasando allí? ¿Qué ha ocurrido en el país para que tengamos políticos de pero tan mala calidad? A ver, lo que sucede es que creo que primero es importante que no romanticemos el pasado. A veces también hemos tenido una gran cantidad de personas a ver, antes tenías a un Belaúnde, me dejo entender. Ahora tienes a un Pedro Castillo con una serie de ineficiencias. Es verdad, el gobierno de Belaúnde, tanto el primero como el segundo gobierno, tuvieron sus problemas. Pero los niveles de incompetencia ahora son bastante espeluznantes. A eso iba mi comparación, ¿no? A ver, sí, como señalaba, creo que es importante que no romanticemos el pasado, ¿ya? En todos los gobiernos, lamentablemente, hemos visto de que se han puesto a personas incompetentes dentro de cabezas de ministerios, ¿no? Algunas veces incluso se ha visto de que, pues, personas han rotado por ministerios y esto no ha sido un cuestionamiento, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Ahora, esto no significa bajo ninguna circunstancia de que lo que está sucediendo en el caso de Pedro Castillo es terriblemente trágico, ¿no? Especialmente en un contexto donde estamos casi saliendo de una pandemia, ¿no? Bueno, al menos el mundo, la gran cantidad de países está intentando salir de una pandemia, ¿no? La cantidad de errores que está teniendo este gobierno, creo que en parte se puede dar a la falta real de control político que puede ejercer el Congreso. Ahora, no significa únicamente que es responsabilidad del Congreso, claramente que no, es responsabilidad principal del gobierno, pero el gobierno no está solo. En un escenario de democrático en el Perú, en el que existe control de poderes, es decir, intentar generar balance de poderes,
el Congreso tiene una gran responsabilidad y oportunidad para generar contrapeso ante las malas decisiones y además continuas decisiones que genera el propio gobierno. Y en ese sentido, me parece que es importante señalar de que no sería entonces únicamente responsabilidad, sí lo es definitivamente del gobierno, pero también es el contrapeso que puede generarse, ¿no? Es decir, si es que un gobierno está completamente amenazado y está observando de que si pone a una persona incompetente dentro de un ministerio y sabe de que por incompetente lo van a sacar, o el gobierno va a tener acciones contra eso, pues es muy probable que genere incentivos para no hacerlo, ¿no? Katy, Martín, si me permites, sí, porque quería dale. culminar Sí, la sí. idea que le había propuesto a Katy. Es cierto, Katy, todos los gobiernos han tenido incompetentes en su gestión, eso es absolutamente claro. A lo que iba, de pronto no me expliqué bien, es que en este gobierno todos son incompetentes. Claro. O sea, si antes había incompetentes en una gestión determinada, que las ha habido, pero también tenían gente de mucho valor. Incluso en los 90. Incluso en los 90. Hoy uno trata de ver quién puede tener cierto tipo de solvencia y la verdad es que es muy difícil de encontrar. Claro, por ejemplo, lo que hemos visto, el gran error del cambio, por ejemplo, del ministro de Salud, ¿no? Sin duda, creo que es una clara muestra de que este gobierno no prioriza como que buenas carteras dentro de sus ministerios, pero a ver, yo no conozco por completo el proceso, o sea, todos los ministerios o cómo se están dando a cabo, pero quizás el ministro de Economía no podría ser tan criticado, por ejemplo, o la ministra de la Mujer. Entonces creo que es importante que tengamos en cuenta que cuando señalamos que la totalidad y no dejamos espacio para los matices, va a ser mucho más complicado. Es que hay poco espacio, ¿no? Hay poco espacio. Has mencionado 2 carteras, pero tenemos cartera del Interior, tenemos cartera, por ejemplo, bueno, de Salud, Ministerio de Transporte, o sea, hay mucho ruido allí, ¿no? Claramente hay mucho ruido, claro, pero por eso mismo es la importancia de dejar, o sea, si es que totalizamos por completo, es mucho más difícil que encontremos algunas excepciones, ¿no? Ahora, en definitiva, las instituciones del Perú, por ejemplo, sacar un DNI o sacar el pasaporte, vemos que cada vez es mucho más complicado y esto no sucedía en el pasado cercano, ¿no? Así es. Katy, tú has mencionado, creo que un poder importantísimo y que evidentemente también tiene responsabilidad en esta crisis, que es el Parlamento, y tú has dedicado parte de tus investigaciones justamente a estudios parlamentarios. Y claro, cuando yo hablaba pues de un plan, o que mencionábamos de un posible plan maquiavélico, una estrategia de este gobierno, y luego tú mencionas el papel fiscalizador de un Congreso que parece que no lo hace, porque finalmente en algunos casos muy puntuales las coincidencias son muchísimo mayores que las diferencias entre ejecutivo y legislativo, como por ejemplo el tema de la educación con la SUNEDU, o como por ejemplo el tema del transporte, o por ejemplo, incluso creo que una de las, bueno, ya siendo esto escandaloso, recordemos cuando fue interpelado el entonces ministro de Salud, el señor Condori, y sin embargo la derecha más opositora salió en algún momento diciendo que le iba a dar un mes más de oportunidades, cuando evidentemente no era una persona cualificada para esa cartera. Y encima es un poder muy desprestigiado. Entonces, ¿qué podemos esperar de poderes que ya están desprestigiados, no solamente en las encuestas, y que se supone que es un poder que tiene que fiscalizar al gobierno, y que vemos que a veces pues, no intervienen en temas sumamente importantes como son la educación, el transporte o la salud, ¿no? Sí, a ver, la pregunta que me haces de qué esperar es que no puedo ser muy positiva respecto a eso, lamentablemente. Sí, claro. A ver, lo que sucede, y es que en un escenario en donde los principales poderes, y además que son especialmente representativos, como es el Parlamento y el Ejecutivo, están totalmente desprestigiados, pues, ¿qué otro actor podría salvarnos? Y en este caso yo creo que sería como la ciudadanía organizada, la cual le da un peso
para que estos actores se pongan más o menos en línea. Y no quiero señalar de que la ciudadanía no es tan fuerte cuando se organiza, porque lo es. Hemos visto que se ha retrocedido de manera increíble cuando la ciudadanía sale a marchar, ¿no? Incluso se ha sacado un presidente, recordemos en el caso de Merino, ante grandes marchas. Y ante una ciudadanía en el cual y ante poderes, perdón, del Estado que están altamente desprestigiados y que claramente no priorizan un bien común, sino más bien agendas particulares, es donde nosotras y nosotros tenemos que organizarnos y cada vez estar más siendo más fiscalizadores con quienes nos representan. Katy, solo una puntualización, discúlpame, Manuel. Y es cierto que el poder de la movilización es importante, pero, y se lo preguntamos la semana pasada al ex parlamentario Richard Arce, y yo le pregunté si él era capaz de marchar al lado del fujimorismo, y él respondió que tendríamos que verlo, ¿no? Y fue muy honesto al responderlo. El problema es que hay una polarización tal que incluso una parte de la ciudadanía no está dispuesta a marchar con la otra parte de la ciudadanía, cuando en realidad ambos quieren un cambio clarísimo en el gobierno de nuestro país, ¿no? Estoy hablando de la izquierda, obviamente, moderada, de la izquierda progresista, y la derecha, pues también, ¿no? Moderada. Lamentablemente, como tú bien dices, y eso no es únicamente un fenómeno peruano, sino uno más bien mundial, la polarización es lo que más nos está caracterizando como sociedad, ¿no? En el cual yo no marcho con fujimoristas, yo no marcho con caviares, claro, yo no marcho con izquierdistas, o como sea que la quieran señalar, hace de que en general la ciudadanía no se pueda tener algún tipo de agenda en común, porque encuentran al otro como, como una persona en la cual es imposible que dialoguemos. Claro. Y un valor increíble, y un valor esencial y principal dentro de la democracia es el diálogo entre los diferentes. Tenemos que considerar de que nosotros no tenemos que pensar igual para poder dialogar, ¿no? Y es un tema que lamentablemente se está generando y se está fortaleciendo a partir, por ejemplo, de diversas redes sociales en los cuales yo solo hablo con los míos. Y aquellos que no piensan como yo, los identifico como enemigos, ¿no? Y eso se fortalece además a través de líderes que son extremos y que no consideran, y que consideran imposible poder dialogar y sentarse en una misma mesa con otros que piensen diferente. Tanto personas que se consideran antifujimoristas como aquellos que se consideran antiizquierdistas, anticaviares, o que presentan al otro como si fueran terroristas. O sea, pensemos en esta facilidad que ha tenido un gran grupo de derecha en señalar terrorista a cualquiera que no piense como ellos, ¿no? A cualquiera que se posicione más o menos al lado de izquierda, ¿no? Y al igual que en términos también opositores, ¿no? En el cual no se puede hablar con un fujimorista, yo creo que es importante tener en cuenta de que en un sistema democrático o sea, nuestros votos valen igual, y en ese sentido deberíamos escucharnos y dar la oportunidad de poder ponernos de acuerdo, al menos en agendas mínimas en común, ¿no? Esto, digamos, es lamentable que no hayamos podido construir cierto tipo de diálogo sobre temas centrales, ¿no? Para poder asumir planes a largo plazo que estén consensuados por todas las fuerzas políticas y el país avance. Pero te quería referir... Sí, pero eso tiene mucha responsabilidad, no solamente la ciudadanía, sino los líderes, la élite política, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Justamente allí vamos, ¿no? ¿Qué clase de representación o representaciones políticas tenemos que no tienen la capacidad para poder justamente construir una agenda común y crecer como país, como nación? Pero bueno, iba lo siguiente. El 86% de la población aproximadamente quisiera que se adelantaran elecciones. Bueno, hemos tenido elecciones ahorita. Sí. Entonces, la pregunta va a lo siguiente. A ver, parece que la gente está ignorando la institucionalidad política, porque por más que no nos guste un gobernante, hay procesos, hay normatividades. ¿Cómo lees tú ese tipo de realidad que tiene que ver con lo institucional en la cabeza del ciudadano común, que solamente, al parecer, está teniendo manifestaciones muy reactivas por la gran carga de frustración, pero que no está midiendo, en todo caso, las reglas de juego?
Sí, bueno, a ver, creo que la ciudadanía común y corriente, al menos, o sea, de mi cercanía, personas que no están metidas en la política, gracias a Dios tengo esos amigos, me doy cuenta que sus principales preocupaciones no vienen del conflicto entre poderes, ¿no? Sino de la cotidianidad, es decir, por ejemplo, que suban los precios Claro, o claro. que aumente la delincuencia. Y no es que estas personas, incluyendo, no es que nosotros busquemos constantemente que se quiebre la institucionalidad, ¿no? Si no es algo que, si no es una búsqueda realmente de intentar mantener una mejor situación o alcanzar una mejor situación en tu vida común, ¿ya? Como persona que no necesariamente te involucras continuamente con la política. Y ante un escenario de graves crisis como como el que está teniendo el Ejecutivo y el Legislativo, pues una salida, incluso que puede ser constitucional, se ha hablado de esto, bueno, diferentes abogados y abogadas han hablado de una posible salida constitucional, de que el mandato se recorte. Ujú. Creo que es una visión no descabellada por parte de la ciudadanía y que no busca necesariamente quebrar con la institucionalidad, sino es más bien la búsqueda de que se termine con esa crisis. Sin embargo, y lamentablemente, el hecho que se adelanten elecciones y que se tenga otro gobernante no significa necesariamente que ese sea mejor, ¿ya? No, no, no. Bueno, Además, si observamos la primera vuelta del año pasado, vamos a darnos cuenta que hay varios candidatos que la verdad tampoco dan la talla. exactamente, pero esto no tiene que ver únicamente como que con la ciudadanía, eso tiene que ver especialmente con la élite política, ¿ya? En ese sentido, es muy importante que recordemos a este último libro que sacó Levitsky y Ziblatt, si no me equivoco, de cómo mueren las democracias, en el sentido Exacto. de que señalan ellos, y me parece que de manera correcta, que no es la ciudadanía quien elige, por ejemplo, un autócrata, es sino la élite política quien le da la puerta, quien abre la puerta, es decir, los partidos políticos quien abren la puerta a líderes que pueden generar en un futuro cercano o mediano personas que quiebren el orden democrático. Ya no es que Pero nosotros, ojo, por ejemplo, busquemos a una persona necesariamente que vaya a quebrar la democracia, sino ante un estado de frustración en el cual pues pareciese que la democracia no está sirviendo y hay un líder especialmente carismático, puede dar la oportunidad de que en ese sentido quebrarlo, ¿no? solo para añadir algo, ahí también hay una variable, ¿no? Desde la ciudadanía también surgen las representaciones políticas de aquellas personas, de aquellos profesionales que se interesen. El tema es que mucha gente de calidad profesional y ética y moral no están interesados en participar en política. Muy bien, es que porque generan desincentivos. La política no genera incentivos para que las personas probas ingresen a trabajar en el Estado, por ejemplo. No solamente, incluso de lo más básico que podría ser los sueldos o la capacidad de crecer dentro de tu carrera, dentro de diversos puestos dentro del Estado, sino que además sabe que dentro del aparato estatal, iniciándose desde los partidos políticos hasta que ingresas al poder, por ejemplo, o por un lado más burocrático, existen más bien incentivos perversos en donde funciona de manera más óptima pues la corrupción, ¿no? Donde la corrupción no es castigada realmente, sino aquellas personas que buscan ser más probas, pues son estas las que terminan siendo expectoradas del sistema. Lo Ahora, que no hay ocurre, una sí, solución, perdón. sí, no, es que esto no necesariamente tiene una solución fácil, ¿no? No es, bueno, traigamos a la gente más proba al Estado y votemos a todos, o eliminemos al Estado y, bueno, comencemos a creer, no hay una solución fácil, ¿no? Bien lo sacó Darjant en su último libro, no es solamente el cambio de normativas, no solamente el cambio de reglas de juego, sino también es el compromiso de quienes están dentro del Estado de modificar esta situación, ¿no? Lo cual claramente no es fácil. Lo que ocurre, Katy, también, y quiero retomar la primera pregunta de Manuel de esta entrevista, y es que la crisis de institucionalidad no solamente está dentro en el Ejecutivo, está también en los partidos políticos que han sido totalmente derrumbados, ¿no es cierto? Y hoy tenemos organizaciones con, en fin, caudillos que quieren sacar adelante un proyecto casi personal. Y no existen los partidos políticos, recordémoslo, ¿no? Hace 20, 30, 40 años la política se hacía o comenzaba desde la universidad.
lugares donde ya no se anima a los jóvenes a participar en la vida universitaria, en fin, en la política universitaria. Y eso, sin duda, no ha provocado que jóvenes entraran luego a partidos políticos como ocurría antes. Es decir, Claro. también existe una responsabilidad por parte de los partidos políticos, ¿no? Que no intentan aglutinar justamente a estas personas que son valiosas para un país como el nuestro. Exactamente. Por ejemplo, la universidad, todas las universidades tendrían que tener espacios de representación estudiantil. Eso es fundamental para dar los primeros pasos de todos los estudiantes para involucrarse con la política, para desarrollar ideologías propias, ¿no? Para desarrollar, además, sentido de colectividad con nosotros, ¿no? Lamentablemente lo que se está viendo es que muchos jóvenes están, y adultos en general están viendo la política como algo que rechazar, ¿no? Como algo maquiavélico, como algo malo, en lugar de entender de que el motivo, o bueno, el principal, la función de la política es intentar resolver las problemáticas que se generan de la sociedad a partir, y estas problemáticas vienen de las desigualdades que existen, ¿no? Entonces, ahora, los partidos políticos en el Perú se señala mucho desde la ciencia política que están desinstitucionalizados, que en lugar de partidos políticos hay lo que se llama, lo que según señala Mauricio Zabaleta, coaliciones independientes, que es eso, ¿no? Independientes, personas que buscan de manera solitaria llegar al poder, encuentran el partido como una especie de trampolín para llegar al poder y luego no tienen ningún tipo de relación con las organizaciones, ni ideológica, ni militar, ni militante. Entonces es muy fácil en esos momentos, a pesar de la búsqueda de reformas políticas, que muchos políticos voten de manera distinta hacia su compañero de bancada, ¿no? Claro. Y eso hace mucho más impredecible por ejemplo, el voto, o cómo es que uno ciudadano se puede identificar con un partido político si realmente no sabe qué tipo de bandera se está tomando en cuenta, ¿no? Pensemos en Acción Popular. O sea, es decir, Acción Popular, que es un partido antiguo con historia, es muy difícil que con un ciudadano común y corriente pueda, incluso una acción populista, pueda identificar cuáles son las principales banderas de Acción Popular, ¿no? Ya no, claro. Porque no es la Acción Popular de los 80, pues, ¿no? No, al menos la primera parte de los 80. Es otra Acción Popular. Tiene otro tipo de identidad. Es más, dentro de ellos hay fuertes internas, ¿no? Exactamente, ¿no? Es a partir de los 90, con la elección de un outsider tan importante como Alberto Fujimori, que se señala que se quiebran los partidos políticos, ¿no? No, y luego las victorias de Acción Popular se dan con personajes invitados, como por ejemplo Jorge Muñoz, vacado, pero Jorge Muñoz fue un invitado a Acción Popular. El mismo Barnechea, que no pertenecía a Acción Popular y que se acerca también al partido, pero no hay carrera política dentro del partido. Exactamente. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar en un caso hipotético, que quiero ingresar al Parlamento, o sea, al Congreso de la República, no tengo que pensar que tengo que hacer una vida militante dentro de un partido. Tengo que buscar ser invitada, tener un buen número y lanzarme. Y el otra persona que está dentro del mismo partido incluso es mi contrincante, porque a partir de las reglas de juego que existen dentro del voto preferencial, el otro de tu lista es tu contrincante, no es la persona con quien vamos a estar juntos luchando por un puesto. Solo quería agregar algo para redondear una idea que había mencionado hace un rato sobre los 90, a propósito de Fujimori. Claro, Fujimori es una representación del outsider, ¿no? ¿De dónde salió el señor Fujimori? Se recuerda que recién en marzo del 90 Fujimori recién aparecía con cierta expectativa o ciertas expectativas en las encuestas para después ganar, ¿no? En una segunda vuelta. Y bueno, y nos dejó a muchos sorprendidos porque no sabíamos de dónde había salido, ¿no? Solamente era el señor que estaba en un tractor y que tenía una publicidad bastante austera, mientras Mario Vargas Llosa pues tenía una publicidad apabullante en todos los medios de la época. Sin embargo, siempre se habla de quién será el próximo outsider, ¿no? Claro, pero si te das cuenta, hacemos una línea de tiempo, la evolución o la involución, según lo querramos ver, y claro, llega Fujimori que no tiene tradición política, hay un desprecio por la institucionalidad partidaria, empiezan a aparecer lo que son las agrupaciones políticas, no los partidos. Se debilita el APRA, se debilita una Acción Popular, el PPC, en fin. Y a lo que voy es lo siguiente, pero a pesar de eso, por eso dije a pesar de los 90,
Pues los 90 fue una época difícil, compleja, donde se desnaturaliza la institucionalidad más todavía por la corrupción, Fujimori, Montesinos, esa figura. Existió gente que sí tenía, digamos, solvencia, y existió gente en ese gobierno que habrá estado de manera transitoria, pero que sí era competente, ¿no? Sin embargo, vuelvo ahora, ¿no? Los últimos años, lo que estamos viendo es una irregularidad terrible, y estamos viendo además una corrupción que antes de pronto no la advertíamos tanto, que proviene también de los gobiernos regionales. Por ejemplo, es otro mundo, ¿no? Es otra gestión. No hay plata, dicen, pero hay un montón de plata. Ahí está el tema del canon, que no tienen agua, que no tienen desagüe, y uno se pregunta, bueno, y si hay recursos, ¿por qué no los gestionan para que la población de esos lugares tengan? ¿Qué cosa ocurre con las regiones? ¿Hasta qué punto la figura del outsider, porque eso lo quiero vincular, también se ha esparcido en este ámbito político? Claro, a ver. Dentro de las regiones lo que se ve mayoritariamente es que estos partidos nacionales que ya hemos hablado de que están desinstitucionalizados, pero podríamos identificarlos, partidos nacionales ahora, el Partido Fujimorista, Acción Popular, el APRA en su momento, no tienen realmente presencia a nivel subnacional. Y lo que se presenta actualmente y previo a la actualidad es una multiplicidad de grupos regionales o movimientos regionales que solamente tienen representación a través de diversos distritos o incluso solo regiones, ¿no? Que no buscan, por ejemplo, tener un plan, como digo, nacional, o que va más allá de la propia región que se busca representar. Esto hace que lamentablemente, y esto va relacionado a la debilidad de los partidos políticos, que no se busca coordinar algún tipo de políticas públicas a gran escala, ¿no? Se está viendo de manera muy micro. Y ahora, debido a que los partidos no necesariamente, a ver, porque es importante tener en cuenta de que los partidos tienen diferentes roles, y dentro de estos roles, que había hablado con Levinsky y Ziblatt, que son la puerta o sea, la puerta de entrada a personas autócratas o autócratas, el partido político también tiene como tarea o como función que hayan personas relativamente preparadas, ¿no? Es decir, que pasen a cierta militancia, que estén preparadas y que busquen llegar a cumplir una cierta de promesas, una cierta agenda política. Al no tener esto, al que los partidos políticos no están funcionando como deberían funcionar, cualquier persona o cualquier líder que sea carismático y que logre alcanzar poder, puede entrar sin ningún tipo de experiencia a diversos gobiernos regionales, ¿no? Y lo que pasa es que el uso del dinero que se está teniendo a partir del presupuesto que se tiene, por ejemplo, por el canon, no se utiliza de manera correcta. Además, están nuevamente las prácticas de corrupción, de clientelismo, pero no solamente esto, en las regiones también se enfrentan diversos problemas, como por ejemplo la búsqueda de revocatorias, o que existan mafias dentro de la política que no quieren salir, Bueno, los que buscan dinámicos del mantenerse. centro, ¿no? Exacto. Exactamente. Entonces, en general, la situación a nivel subnacional es problemática, y además mucho más compleja de lo que se ve, ¿no? No solamente de que la ciudadanía pues vota mal, no, claramente hay problemáticas mucho más difíciles de identificar y además de combatir, ¿no? Katy, antes de terminar y nos quedemos sin tiempo, primero en la formulación de la pregunta anterior de Manuel, que habla de este outsider, francamente pensaba que se estaba refiriendo a Castillo, que también fue un outsider en que en marzo nadie veía con mucha seriedad, pero en fin. Que, ojo, tuvo participación política. Sí, no, sindical, ¿no, claro, y sí, es verdad. Tan pero, desconocido no era. Bueno, no, recordemos... realmente, porque él ha postulado por Perú Posible, me parece. Así es, ¿no? Y además fue el sindicalista invitado por el Fujimorismo al Congreso, recordemos. Martín, perdóname, ¿no? creo que para los ojos de Lima no era visible. Sí, efectivamente. Katy, cuando te hice la primera pregunta acerca de esta estrategia, ¿no? Y tú me dijiste, no son tan sofisticados, y yo estoy de acuerdo, pero tal vez es que no es este gobierno el que es sofisticado. Tal vez es aquel gobierno en la sombra del que tanto hemos hablado en los últimos meses. Y más
que el gobierno en la sombra, podemos estar hablando de Vladimir Cerrón como el hombre que realmente mueve los hilos de este gobierno, que mete y saca ministros, que muestra su molestia cuando nombran, por ejemplo, a Pedro Franque o a Maurtua como canciller, ¿no? Y yo quería preguntarte sobre la imagen de Cerrón. Cerrón la imagen de Cerrón le da estabilidad a Castillo para no enfrentarse a Perú Libre, o más bien en general desestabiliza al gobierno. Yo creo que la presencia de Cerrón es negativa para el gobierno, ¿no? Es negativa además para la vista desde la ciudadanía, porque es él quien en plena campaña señalaba de que Cerrón iba a ser, y abro comillas, mi portero, ¿no? Así es, así Entonces, ahora, que Cerrón tenga los hilos, es muy complicado señalarlo, al menos no de manera inicial del gobierno, porque hemos visto que la relación entre Cerrón y Castillo no ha sido la misma, no ha sido homogénea a lo largo de los meses, ¿no? Es verdad, Hay sí. un acercamiento, un alejamiento y nuevamente un acercamiento. Ahora, está claro de que Cerrón tiene una visión ideológica mucho más fuerte ante un pragmático como es Pedro Castillo. ¿Eso significa que tenga el poder absoluto? Yo creo que no, porque yo creo que Castillo, la característica de Castillo es que es bastante pragmático, como dije previamente, y un momento puede buscar tu apoyo y otro momento puede buscar el apoyo de otra persona. Entonces, lamentablemente, lo digo, no sé, por cerrar, no sé, pero me doy cuenta de que, lamentablemente este gobierno es muy impredecible. Entonces, las alianzas que se pueden tener no son realmente a largo plazo ni a mediano plazo. Entonces, en estos momentos sí vemos que la figura de Cerrón está teniendo un peso muy importante, pero eso no significa que a lo largo del tiempo lo tendrá, ¿no? Puede ser de que Pedro Castillo pueda tener a otro grupo en el cual apoyarse. Es imposible saber qué puede ocurrir con este gobierno en los próximos días, semanas. Katy, ¿no? En fin. Katy, bueno, te agradecemos la participación acá en Contracara de UPC Muchas TV, gracias. pero ha sido bastante amable con el actual presidente Pedro Castillo al definirlo como pragmático. Yo más bien diría que es un personaje desprovisto de un marco conceptual, por decirlo menos. Creo que lo que más, o sea, la mayor problemática que me genera Pedro Castillo no tiene que ver con una visión de conocimiento del Estado, porque para eso están sus asesores. No, pero como construcción de personas. Sin embargo, o sea, lo más básico. Sin embargo, es el tema de corrupción, o sea, de habilidad o de ser flexible con la corrupción, lo que más a mí me enerva como ciudadana, ¿no? Seguro. Es decir, Castillo claramente no se ha posicionado como una persona que está en contra de la corrupción, sino es una persona que pareciese que fuese muy flexible en términos de que a personas que no están preparadas o que tienen claros conflictos de intereses, encabecen diversos ministerios. Pues Katy, muchísimas gracias por ofrecernos esta entrevista y ofrecernos tu punto de vista. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Bien, Manuel, bueno, Katy Segarra creo que nos ha dejado un planteamiento bien importante y nos ha dejado también un encargo a la ciudadanía, ¿no? La responsabilidad que tiene la ciudadanía también para opinar, echarse a la calle en algún caso, ¿no es cierto? Y hacer fuerza cuando realmente hay una opinión contraria a un gobierno que claramente... mira, creo que voy a ser generoso, pasa claras dificultades desde hace buen tiempo, ¿no? Pasa claras dificultades, el gobierno de la UN del segundo mandato. Sí, ¿no? por eso creo que soy demasiado... Hasta el de Alan García, el primero, sí. pasa... Pero, ya, ¿qué hace aguas? O sea, está bien. Yo entiendo a Katy Segarra cuando no hay que romantizar. Es verdad, bueno, malísimos, sí. Pero, a ver, los representantes políticos, incluso en cuanto a su constitución como personas, vemos ahora actualmente que hay mucho que desear, hay mucho desencanto, porque a veces unos ni siquiera pueden establecer un diálogo correcto. Así es. En términos de formalidad, o sea, ni siquiera hay eso. Manuel, yo me acuerdo que hace mucho tiempo tú y yo nos pusimos a comparar el anterior Congreso, o no sé si es el anterior o con los congresos de los 80 y de los 80, ¿no?
Eso es una comparación Congreso y Senado, ¿no? Era una comparación que te lleva terrible. un poco a la tristeza, ¿no? Totalmente, Más allá de la totalmente. discrepancia ideológica. Totalmente, totalmente. Mucho más allá de la discrepancia. Ciertos Había nombres, personas. ciertos nombres. Sí, A ver, para sí, sin recurrir a duda. la nostalgia. A ver, Felipe Osterling, Luis ¿no? Alberto Sánchez. Alberto Sánchez en el APRA, Así Javier Díaz es. Canseco en la izquierda. Sin duda, sin duda. Teníamos, Incluso el Alan García, diputado entre el pero 80 y el así 85, es, ¿no? exacto, ¿no? Que entraba en debates con ministros y con otros Javier Díaz congresistas. Orihuela de Acción Popular, Efectivamente, efectivamente. Manuel Ulloa, Ya basta, basta, basta. Javier Que Orlandini, o sea, esto se pone mal. claro, yo Sí, pongo a sí, sí. Manuel Ulloa y dices, uy, ¿qué pasó en este país? Sí, sí, es verdad. O Es sea, verdad. es otro país, sí. Es otro país. Pero en fin, eso tiene una explicación. Bueno, No lo vamos a descubrir aquí, ¿verdad? ahora estamos acá. Sí, pues sí. Fíjate, Manuel, la semana pasada, Francesco Tucci en Así va el Mundo analizó los resultados de la segunda vuelta electoral en Francia, ¿no? De la que, recordemos, salió victorioso el actual presidente Emmanuel Macron, que va a tener 5 años más. Pero Macron no va a tener una vida en rosa, quien diría Edith Piaf, pero va a tener unos meses muy complicados, sobre todo porque en junio se vienen unas legislativas que parecen más importantes que nunca para el devenir y el futuro del gobierno del presidente Macron, ¿no? 12 y 19 de junio, Así es, para ser precisos, con las elecciones legislativas. Y, así bueno, es. para completar un poco lo que estás comentando, Jean-Luc Mélenchon, ¿no? Sí, ¿Va bien mi francés, Martín? va bien, va Mélenchon. bien, va bien, va bien, Bueno, va bien. Mélenchon es la carta fuerte de una izquierda que pretende unirse, ¿no? Para tener protagonismo. Y de una izquierda que no es una izquierda moderada, es una izquierda fuerte, ¿no es cierto? Una izquierda Radical. definida como izquierda extrema. Así es, Así porque se recordemos, adjetiviza a esta izquierda. claro, la izquierda, digamos, tradicional, la que ahora es progresista, la del Partido Socialista, casi se ha borrado del mapa, francamente. O sea, en esas elecciones ha sido terrible. Y estas elecciones apunta a la lucha entre una izquierda dura, ¿no? Y de hecho Mélenchon ha logrado hacer una unidad de izquierda contra una derecha que también tiene fuerza, que es la derecha de Le Pen, ¿no es cierto? De Marine Le Pen, que fue la derrotada en la segunda vuelta. Entonces ahí tiene un problema Macron. Y vamos a ver qué es lo que puede ocurrir, porque incluso podría ocurrir que Macron, para tener cierta estabilidad de su gobierno, busque a un primer ministro que le dé cierta estabilidad. Recordemos, Manuel, y lo estábamos hablando tú y yo antes de este programa, aquella época de la cohabitación entre el presidente François Mitterrand, ¿no? Del Partido Socialista, y de Jacques Chirac, en aquel momento también alcalde de París, que formaba parte del famoso RPR, que era Agrupación por la República. Y era un momento en que había un presidente de izquierda y un primer ministro de derecha, bueno, más allá de algunas discrepancias, fue un gobierno que fue bastante equilibrado, ¿no? Y hay una anécdota, ¿no? Del debate presidencial de las elecciones del 88, mientras Mitterrand era presidente y Chirac era primer ministro. En aquel debate, Chirac le dice, oiga, pero acá usted no me llame primer ministro porque los dos estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Y yo no lo voy a llamar presidente. Y Mitterrand, que en fin, era un hombre bastante inteligente también, le dijo, tiene usted toda la razón, señor primer ministro, ¿no? Y rebajó totalmente la fuerza que estaba trayendo Chirac, que de hecho cayó derrotado en segunda Le vuelta, ganó ¿no? la jugada dialéctica, por decirlo de alguna manera, Totalmente. ¿no? Pero los dos tenían un nivel dialéctico refinado, y son debates que incluso deberíamos volver a ver, ¿no? Y no entremos en comparaciones con nuestros debates, Manuel. No, pero vamos a ser claros. Yo sé que es difícil abordar este tema porque muchos no se animan, pero la verdad es que al Perú le ganó la mediocridad. Sí. Nada más. Nos ganó Bueno, la mediocridad. Llegó y se instaló y se está esparciendo. El pequeño detalle del debate es un pequeño detalle. Pero fíjate, hemos pasado de debates también muy sofisticados en Estados Unidos a un debate entre Biden y Donald Trump que también fue muy lamentable, recuérdalo, ¿no? Martín, hemos pasado de un respeto por la institucionalidad, no solamente no simbólico, sino prácticos en Estados Unidos, a una ocupación de toda una horda en el Capitolio.
Exactamente. Eso nunca se había visto. Nunca visto. Escandaloso y nunca visto. ¿No? Pero Alentados por el aún presidente de Estados Unidos en ese momento. Así es, sí, está clarísimo. Esto no, además no está diciendo nada nuevo, es así de 4 duro. horas Además. en el Capitolio, recomiendo el documental, ya que así se llama, y que está en HBO Max. 4 horas en el Capitolio. 4 horas en el Capitolio. Ahí Apuntado. hay detalles muy Apuntado. interesantes sobre cómo, digamos, esta institucionalidad tan respetada es violentada por el primer mandatario. Pues sí. Bueno, volvamos a Francia. Eso es lo que nos va a contar Francesco Tucci, elecciones legislativas sumamente importantes, Manuel. ¡Viva la France! Eso es. Vamos entonces con Francesco Tucci. Hay un acuerdo de principio entre las delegaciones insumisa y socialista. Con estas palabras, Adrien Quatennens, coordinador del partido francés La Francia Insumisa, ha anunciado el 4 de mayo un acuerdo con el Partido Socialista para presentar candidaturas conjuntas el 12 y el 19 de junio, fechas de las elecciones legislativas. Por primera vez, los socialistas franceses, extremadamente debilitados tras las elecciones presidenciales de abril, en la primera vuelta la candidata Anne Hidalgo obtuvo solo el 1,7% de los votos, han alcanzado un principio de acuerdo con el partido La Francia Insumisa, formación política euroescéptica y anticapitalista, actualmente predominante en la izquierda francesa. Durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de abril, el líder Jean-Luc Mélenchon obtuvo el 21,9% de los votos. Este acuerdo deberá ser sometido al Consejo Nacional del Partido Socialista y no se excluyen sorpresas. La unidad socialista podría romperse porque el principio de acuerdo prevé unas políticas compartidas y también otras incompatibles con su postura oficial. De hecho, el programa común establece la rebaja de la edad de jubilación de los 62 años actuales a los 60, aumento del sueldo mínimo y medidas contra el alza de los precios de los productos de primera necesidad. Lo que podría causar fricciones es la postura de la Francia insumisa hacia la Unión Europea. El partido liderado por Mélenchon está a favor de la salida de la Unión Europea o por lo menos quiere generar una confrontación en la organización regional junto a una desobediencia de las reglas comunitarias. Sin embargo, desde casi una década, el Partido Socialista francés, que tuvo presidentes como François Mitterrand y François Hollande, vive una gravísima crisis tanto generacional como ideológica, que ha reducido su capacidad de seducir y atraer electores. Desde el punto de vista generacional, no hubo un verdadero cambio entre los que gobernaron con François Hollande hasta el 2017 y las nuevas generaciones que quieren actualizar el programa y la manera de hacer política de los socialistas. Además, se añade un enfrentamiento ideológico entre los socialdemócratas históricos, que apoyan de manera incondicional la integración de la UE y de la OTAN, y los más izquierdistas, cercanos a las ideas de Mélenchon. El acuerdo de programa común podría salvar de la irrelevancia política el Partido Socialista, que, en la actualidad, en la Asamblea Nacional tiene 29 diputados de los 577, mientras el partido de Mélenchon tiene solo 17. Además, el Partido Socialista gobierna en 5 de las 13 regiones francesas, así como en varias ciudades relevantes del país. Sin embargo, ¿cómo reaccionará el Consejo Nacional del Partido? Habrá una ruptura interna. En el caso de rechazo del acuerdo con el partido de Mélenchon, que quiere formar un frente único de izquierda, la Nueva Unión Popular Ecológica y Social, NUPES, en su acrónimo, las perspectivas no son positivas. Según una encuesta del Instituto Harris, publicada el 3 de mayo, las actuales intenciones de voto premiarían al partido del presidente Macron, que obtendría otra vez la mayoría absoluta de los escaños,
seguiría el partido de extrema derecha liderado por Marine Le Pen, con otros partidos menores aliados, y, en tercer lugar, estaría la unión de la izquierda de Mélenchon. Sin embargo, falta casi un mes a las elecciones y los juegos políticos pueden cambiar. Estas elecciones legislativas serán fundamentales para confirmar la mayoría parlamentaria centrista que el reelegido Macron necesita para evitar la dicha cohabitación. Es decir, un presidente que tiene que cohabitar en el Ejecutivo con un premier expresión de una mayoría parlamentaria opuesta, de oposición, que puede limitar las competencias del mandatario a la política exterior y de defensa. Así va el mundo. Hasta la próxima. Bueno, amigos, todo quedó muy claro para lo que va a acontecer en Francia el 12 y el 19 de junio. Así que veremos pues cómo se reorganizan las fuerzas políticas, ¿no? Y si la izquierda pues logra unirse de manera consistente, ¿no? Tengo cierta envidia, Manuel. Cierta. Mucha. Yo tengo toda la envidia del mundo, ¿ah? Si de una institucionalidad política en Francia, del respeto por los poderes, de debates alturados, en fin, de alianzas de izquierda, de alianzas de derecha, de alianzas de cualquier índole, pero de alianzas que se basan en el diálogo, ¿no es cierto? En el equilibrio de poderes. Eso es mucho, hemos perdido mucho y creo que en algún momento, yo espero, deberíamos buscar e intentar recuperar, ¿no? Sí. Retomo un poco lo que dijo Katy Segarra, dándole un gran valor a la ciudadanía. Sí. Creo que es una de las variables claves, pero es una ciudadanía orientada, una ciudadanía que tenga, digamos, una razonabilidad. Para poder ganar cierto terreno, ¿no? Y quienes entren al gobierno de turno, porque es de turno, eso no es para siempre, es algo que tiene un periodo, sean más responsables con el país. Lo que veo es que, en fin, lo que vemos es que quienes llegan básicamente están preocupados por su agenda, y su agenda no tiene nada que ver con las necesidades urgentes de la sociedad. Y seguimos con el mismo grito, que se vayan todos. Pero claro, y después... Es un grito irracional, que se vayan todos. Y después... Ya, okay. Entendemos tu emocionalidad exacerbada, pero después, alguien tiene que ocupar ese espacio, ¿no? Exacto. Y después, en fin. Bueno, Manuel, antes de terminar... Los chinos no tienen ese problema. Sí, bueno, pues en fin, eso no es muy ejemplo. Claro, es interesante. Supongo que va a dar para otro programa con un especialista. Sí. Exacto. Pero China tiene la posibilidad de hacer planes quinquenales. Sí, claro. No se modifican. Claro, hay un solo partido. Claro. Pero ojo, son más de 1.000 millones de chinos. Imagínate una democracia. O sea, muchos también hablan acerca de un modelo de esa naturaleza. Así es. Que funciona ya, obviamente. Acá no. Es otro país. No. Tenemos otra cultura. No, gracias. Sí. Manuel, antes de terminar, 3 de mayo, el pasado martes, 3 de mayo, hemos celebrado el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y por supuesto, estarás de acuerdo, de aquí nuestro homenaje a los periodistas que se rajan, no solamente en el Perú, por cierto, y que no siempre tienen nombres muy conocidos. Así es. En nuestro país tenemos periodistas valientes que se enfrentan a mafias en nuestra Amazonía, a mafias que trafican madera, a mafias que trafican, ¿no?, de la minería ilegal. Periodistas que son muy valientes y que no siempre aparecen en los grandes medios de comunicación, pero sí son periodistas conocidos a nivel regional. Así que obviamente eso va para ellos también, que son muy importantes y forman parte pues, del núcleo de lo que realmente nos interesa cuando hablamos de periodismo, Manuel. Sí, hay que destacar también a todos los colegas de la región, ¿no? Sí. Sobre todo de países donde la violencia está muy enquistada, como México. Como México. Es uno de los países que tiene el índice más alto, ¿no?, de asesinatos a periodistas. Así es. Y luego países obviamente como Cuba, con activistas como Joanny Sánchez y tantos más que pues tienen que enfrentarse a un régimen que ya conocemos, o incluso Nicaragua, ¿no es cierto? Y Venezuela, bueno, por supuesto. Y en Europa, ¿no?, para que hay que también abordar, es un caso importante, en Rusia, ¿no? Efectivamente. ¿Cuántos colegas han sido neutralizados?
Y algunos además, desaparecidos. Y además a los asesinados durante esta guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? Así que creo que tú como periodista, yo como periodista, todo nuestro equipo de producción también como periodistas, queríamos mandar este saludo a todos los periodistas peruanos, extranjeros, por supuesto, que hacen una labor importantísima, incluso de los medios importantes, más conocidos en el Perú, que también hacen una labor de investigación muy valiente y muy importante, Manuel. Claro, y al presidente de la República, Pedro Castillo, le podemos decir que la prensa no es un chiste, como en una ocasión Así es. dijo, para poder eludir una Sí, pregunta señor. sobre un tema importante. Sí, señor. Con eso terminamos con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Manuel. Un abrazo, Martín. Un abrazo y será hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.